la calistenia. Bueno, y con esta señal que nos indica Zoom de que la sesión se está grabando, comenzamos esta segunda sesión de ficciones. Ya bien, ya nos estábamos saludando y empezamos a conversar y dije, hay que grabar esto porque después se nos pasa. Bienvenidos todos. Vamos a ir, se van a ir incorporando los que faltan, pero mientras tanto aquí está Luis Islas y Adrián y Luis y vamos a ir a empezar con ustedes conversando. Bienvenidos. Chévere. No te olvides hacerme host, Daniel. Ya te hago. Gracias. Chévere. Vale. No, bueno, ahora sí, Luis, ¿qué me ibas a comentar? ¿Qué nos ibas a comentar? Ah, no, era un poco relacionado, un comentario relacionado a lo que tú estabas comentando, de digamos, el gusto, ¿no? Ese placer intelectual. Hoy día, en el Instagram del Mundial de Escritura, publicaron un story en el que aparece Borges dando una declaración, ¿no? Y en esa declaración él manifiesta que, o sea, la lectura tiene que ser una de las formas de la felicidad, ¿no? Y creo que esto es algo, una declaración que se ha dicho se ha repetido muchas veces, ¿no? En la que él dice que, o sea, una lectura no puede ser obligatoria, ¿no? Y que si finalmente el libro que uno coge le aburre, pues hay que dejarlo, ¿no? Que la lectura sea hedónica, ¿no? Y que, bueno, o sea, él dice, ¿no? Que no sea la reputación del autor el motivo de la lectura, ¿no? Sí, incluso si hay que dejar a Borges en algún momento porque uno no lo entiende bien o uno se fatiga mucho, pues bueno, como me pasó a mí, ¿no? La primera vez que yo leía a Borges no entendía nada y lo dejé allí de lado durante un buen tiempo, ¿no? Hasta que volví a él un poco como por orgullo. No puede ser que... porque es que a veces uno va a los libros como por superar un reto, ¿no? Porque además, claro, tienen como la impronta de ser clásicos. Mucha gente te habla de esos autores y de esos libros. Entonces tú sientes que no estás participando de una fiesta en donde hay un montón de gente que está gozando un mundo y tú dices, bueno, pero yo no quiero perderme esa fiesta. Pero para entrar a esa fiesta necesito ciertas contraseñas, ¿no? Y yo no quería perderme la fiesta Borges y me di de cabezazos con su literatura. Recuerdo en unas vacaciones de la universidad, tenía el libro gordo de Borges, que era un libro verde, que eran unas obras completas. Eran unas falsas obras completas, porque no estaban todos los libros de Borges allí, pero sí los más importantes. Y allí, esas vacaciones para mí fueron una revelación, porque yo decía, además, ¿cómo es posible que ahorita yo esté entendiendo tantas cosas que antes no entendía? Claro, tenía como 4 años o 3 años de acumulación de lectura, porque estaba estudiando letras. Claro, y Borges a veces necesita que uno tenga como esa suerte de biblioteca interior, ¿no? Para empezar a trazar ciertas correspondencias. Bienvenido, Alejandro, que estás por allí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hoy vamos a comentar estos 2 cuentazos de ficciones que son Tema del traidor y del héroe y La muerte y la brújula. Yo les había recomendado la sesión pasada, sé que Luis ya los vio, los videos de Ricardo Piglia, que son las clases de Piglia sobre Borges que están en YouTube. Y hoy también quería recomendarles unos videos que hay en YouTube también de la escritora argentina Beatriz Sarlo, que son también muy lúcidos y especialmente porque Beatriz Sarlo se dedica en esas conferencias, les ponen Beatriz Sarlo Borges y les van a salir un par de conferencias de ella sobre el tema del traidor y del héroe. Y ella parte del cuento de Borges para hablar de todo lo que fue su linaje, el linaje de Borges, sus ancestros, que tenían una participación importante dentro de la historia de las guerras, ¿no? Independentistas, las guerras civiles, latinoamericanas y argentinas, ¿no? Todo ese pasado militar, todo ese pasado épico que Borges incorpora y en muchos casos reivindica en varios de sus textos, no solamente de sus cuentos, sino también de sus poemas y de sus ensayos. Entonces, esa charla de Beatriz Sarlo me parece muy interesante.
Y volviendo a Piglia, quería empezar hoy pasándoles unas láminas. Allí se ve, ¿verdad? ¿Sí? Está descargando. Ya. ¿Ahí está? Listo. Piglia tiene un ensayo muy cortito que se llama Tesis, perdón, se llama Tesis del cuento, ¿no? Y en esa tesis del cuento, un ensayo sobre el cuento, Piglia hace esta clasificación que tiene que ver con la tipología del relato breve a lo largo de la historia. Y él dice que el cuento clásico, y cuando hablamos del cuento clásico estamos hablando fundamentalmente de uno de sus fundadores, que es Edgar Allan Poe, ¿no? Piglia dice que el cuento clásico narra en primer plano la historia 1 y construye en secreto la historia 2. Piglia parte de la premisa de que todo cuento cuenta dos historias, ¿no? Una historia visible y una historia invisible, ¿no? En el cuento clásico se narra en primer plano la historia 1 y se construye en secreto la historia 2. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. El efecto sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Por eso es que para Edgar Allan Poe era tan importante eso que él llamaba el efecto final, ¿no? Porque en el efecto final es donde se revela ese misterio, ese enigma, ese secreto que constituye la historia 2 y que al final sale como a flote, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que ocurre en varios cuentos de Poe, como El gato negro, el, ¿cómo se llama este cuento del amontillado, ¿no? El tonel del amontillado, como ocurre en sus cuentos clásicos detectivescos, ¿no? Como La carta robada, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue. En todos esos cuentos siempre hay algo que había permanecido relativamente oculto y se revela al final y genera como una sorpresa, ¿no? En el cuento moderno, dice Piglia, el cuento moderno abandona el final sorpresa y la estructura cerrada. Trabaja más bien la tensión entre la historia 1 y la 2 sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. Entonces estamos aquí ya en Chekhov, exactamente. Estamos en Chekhov, estamos en Hemingway, estamos en Carver, ¿no? Este tipo de cuentistas que al final no nos revelan eso que está oculto, sino que nos lo dejan sugerido, latente, y el lector de alguna manera tiene o que adivinarlo o que completarlo, ¿no? Más bien los cuentistas clásicos como Edgar Allan Poe apuestan por el efecto sorpresa, como dije, como también ocurre en los cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? E incluso podríamos decir en muchos de los cuentos de Julio Cortázar, ¿no? En ese sentido, Julio Cortázar es un cuentista más dentro del orden de lo clásico, dentro de estas categorías de Piglia, ¿no? Y Piglia señala que hay una tercera categoría, que son los cuentos de Borges. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Borges transforma en anécdota los problemas de la forma de narrar. Y eso lo vimos muy bien la semana pasada con el cuento del tema del traidor y del héroe, ¿no? En donde los procedimientos de construcción de un relato forman parte de la historia misma que se está contando, ¿no? Lo vimos también en El jardín de los senderos que se bifurcan. Por eso es que en los cuentos de Borges siempre está muy presente los textos, los libros, las citas, las referencias a páginas en donde de alguna manera está cifrado el destino de los personajes, ¿no? Empecemos por el tema del traidor y el héroe, ¿no? Que es un cuento
cortito, pero bueno. Esto es una comida de astronautas, ¿no? Una píldora, pero con una alta densidad y concentración de vitaminas. Como ocurre en varios cuentos de Borges, casi siempre el primer párrafo es un narrador que de alguna manera es una suerte de alter ego del escritor, ¿no? Uno siente que es como la voz de Borges, ¿no? Bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exornador de elegantes misterios, ¿no? Y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento. Fíjense siempre esto, ¿no? Borges de entrada, a través de su narrador alter ego, nos dice que él no está inventando nada, ¿no? Que la idea de este cuento está construida con cosas que ha tomado, ¿no?, de otros. Este cuento le debe mucho a, por un lado, Chesterton, ¿no? Es decir, al mundo de la ficción, a un cuento de Chesterton, además, que creo que se llama La espada rota, que cuenta algo muy parecido a lo que se cuenta aquí, ¿no? Y a Leibniz, ¿no? Es decir, un filósofo. Con esas dos ideas, como si fuera un científico, ¿no?, que va a mezclar dos fórmulas y las va a combinar para generar lo original a partir de las influencias. He imaginado este argumento, que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles, ¿no? Este Borges, ¿no?, que dice, bueno, voy a escribir este cuentito allí para justificar estas tardes inútiles en donde no estoy haciendo nada, bueno, ¿no? Modestamente. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Además, fíjense eso, ¿no? Bueno, el cuento está allí, no está totalmente acabado, ¿no? Faltan hacerle unos arreglitos. Esas falsas modestias de Borges, ¿no? Falsas modestias. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, las vislumbro así. Bueno, y además es probable que esta fecha que señala el narrador aquí sea realmente la fecha en la que él terminó de escribir el cuento, ¿no? Esto es la historia de cómo él va a hacer un cuento, algo así. Sí, este es como es casi como un prólogo. Sí, un preludio. Del cuento, más que el cuento mismo, ¿no? Nuevamente, volvemos a lo de Piglia, ¿no? En Borges, la producción del cuento ya es el tema del cuento. Es uno de los temas del cuento. Y aquí lo vemos muy claro, ¿no? El cuento pudo empezar en el segundo párrafo. No necesitábamos ese preámbulo, tal vez, ¿no? Pero Borges lo incluye. ¿Para qué? Para que sintamos que estamos leyendo un cuento, que estamos leyendo algo inventado, un juego literario, ¿no? En el que él va a trazar toda una serie de líneas, ¿no?, con una serie de elementos que tocan lo histórico, lo filosófico, lo literario. Fíjense lo que dice después. La acción transcurre en un país oprimido y tenaz. Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Fíjense esto. Uno siente aquí que uno está leyendo un cuento que está siendo pensado en el momento en que se está escribiendo. O sea, Borges todavía no tiene claro dónde lo va a hacer. Bueno, estoy pensando como en voz alta aquí, ¿no? Polonia, Irlanda. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX. Digamos, para comodidad narrativa, Irlanda. Digamos, 1824. Aquí ya va, dentro de esas posibilidades, ¿no? Podríamos decir de los múltiples caminos, de los múltiples caminos que se bifurcan. Bueno, vamos a escoger Irlanda, vamos a escoger 1824. El narrador se llama Ryan. Es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado. Fíjense en este. Ajá. Ahí se ve, ¿verdad? Ajá. Sí. Tal cual. Fíjese. Empezamos aquí, ¿no? El primer nivel
del cuento es el nivel de la composición del cuento. Estamos en ese lugar de la enunciación, de la creación del cuento, que Borges además nos da la fecha exacta, ¿no? 3 de enero de 1944, a través de esta voz narrativa que es de alguna forma el alter ego de Borges, ¿no? Nos dice además que las ideas base del cuento es Chesterton, que es además un escritor especializado en el género policial, y Leibniz, el filósofo de la armonía preestablecida, ¿no? Luego vamos entrando en un segundo nivel, que es el nivel de la investigación. Y aquí ya estamos, digamos, dentro de la capa de la ficción, ¿no? Hay un narrador, personaje, que es Ryan, ¿no? Que es bisnieto de Fergus Kilpatrick, ¿no? Lo curioso aquí es que esta voz que está acá, el narrador personaje Borges, a pesar de que nos va a decir que este es digamos que estos son los personajes principales de su cuento, esta voz nunca desaparece. Es la que va a ir narrando todo el cuento, ¿no? De hecho, Ryan nunca llega a tener una voz directa dentro del cuento, sino indirecta, ¿no? ¿Qué está haciendo Ryan en 1924? ¿No? Ryan es el bisnieto de este héroe y traidor irlandés. Claro, Ryan no sabe que es traidor. Ojo. Ryan sabe que su bisabuelo es un héroe de la historia irlandesa, de la causa independentista, nacionalista del siglo XIX. Se han cumplido un siglo, fíjense, ¿no? De la muerte de Kilpatrick. Entonces, dentro del marco de esa conmemoración, de esa celebración, Ryan está investigando para escribir un libro de historia sobre su bisabuelo. Y al investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está investigando? Está investigando lo que ocurrió en 1824. Entonces ahí entramos ya al nivel de la acción. Fíjense cuántas capas tiene el cuento, ¿no? Y entonces, lo que dice la historia es que Fergus Kilpatrick fue asesinado en el balcón de un teatro, como después sería asesinado Lincoln, por los ingleses, ¿no? Lo cual aceleró el proceso nacionalista de Irlanda, ¿no? Por lo tanto, Kilpatrick fue un héroe, ¿no? Que de alguna manera es inmolado, ¿no? Pero Ryan descubre que la cosa no es tan así. Descubre que su bisabuelo no solo fue víctima, sino que fue victimario. No solo fue un héroe, sino que fue un traidor, ¿no? ¿Cómo se entera de eso? Bueno, leyendo documentos, cartas, averiguando, y descubre que todo fue una farsa. Que todo fue una farsa. Un complot. Y que un tal Nolan, ¿no? Que formaba parte del grupo de los conspiradores irlandeses nacionalistas, en donde Kilpatrick era como el líder, la cabeza. Nolan se da cuenta de que Kilpatrick los ha traicionado. De que por orden del mismo Kilpatrick. Claro, porque Kilpatrick mandó a investigar porque Kilpatrick decía que había un traidor en el grupo. Nolan investiga y se da cuenta que Kilpatrick es el traidor. Es el ¿no? Y además, quien firma la orden para ajusticiar al traidor es el propio Kilpatrick, ¿no? Por eso es que Kilpatrick es víctima y victimario a la vez. Pero claro, Nolan sabe que si el pueblo de Irlanda se entera de que su líder es un traidor, se viene abajo todo. Entonces hay que armar, ¿no?, la muerte de Kilpatrick de tal manera que no se mancille su imagen heroica, ¿no? Esto es una cosa maravillosa. Sí. ¿Y qué se le ocurre a Nolan? Que la historia imite a la literatura. Y no, como solemos creer, que la literatura imite a la historia. A la historia. Y entonces, como Nolan además es un gran lector de Shakespeare, ¿no? Se va a inspirar en Macbeth, se va a inspirar
Julio César, y con toda esa información de la ficción, ¿no? Más unas obras de teatro que se realizan de manera masiva en pueblos, ¿no? Que los llaman los Festspiele de Suiza, ¿no? Entonces, con esos dos elementos, fíjense esto, Nolan, con estos dos motivos, digamos, de la ficción inspiradores, construye su proyecto del crimen. Parecido a lo que está haciendo Borges, que parte también de dos ideas para escribir su cuento, ¿no? Por eso es que Nolan, de alguna manera, es también una suerte de autor, ¿no? Claro. De creador, de compositor, de esta suerte de teatro que va a ser la muerte de Kilpatrick. Y entonces Kilpatrick efectivamente muere, ¿no? En el balcón del teatro, asesinado por sus propios compañeros, ¿no? Asesinado además en buena lid, ajusticiado por traidor, pero sin que el pueblo de Irlanda sepa que es un traidor, ¿no? Entonces fíjense cómo este nivel, que es el más interesante del cuento, podríamos decir junto con Piglia, es la historia 2, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está haciendo el bisnieto Ryan en 1924? El bisnieto Ryan está investigando la historia de su bisabuelo, ya conocida, claro, en los libros de historia. Digamos que está leyendo la historia 1. Y de pronto, para su sorpresa, descubre que debajo de la historia 1 hay una historia 2 que no deja muy bien parado a su bisabuelo, ¿no? Por eso es que el nivel 4 del cuento es una vuelta de tuerca al relato y que involucra tanto al nivel 3 como al nivel 2. Es decir, irradia, ¿no? Su contamina de ficción la realidad, el mundo y la historia. Porque ni siquiera el propio Ryan ya se puede librar de ese contagio porque acaba de descubrir el truco. Y si lo ha descubierto, ya forma parte del complot. ¿Sí o no? Claro. Porque al descubrirlo, claro, lo involucra, ¿no? Qué maravilla estos juegos de Borges, ¿no? Claro. Por eso como es que... dice, Dime. Como dice en el cuento del jardín de los senderos que se bifurcan, el hallazgo pues de esa declaración echa nuevas luces sobre la historia, ¿no? Que se tenía ya conocida, pues, ¿no? Sí, por eso es que en el último párrafo, ¿no? Se nos dice, en la obra de Nolan, los pasajes imitados de Shakespeare son los menos dramáticos. Ryan sospecha que el autor los intercaló para que una persona en el porvenir diera con la verdad. A él. Exactamente, es decir, él mismo. Probablemente Nolan, porque Nolan pudo haber, digamos, disimulado un poco mejor las citas, ¿no? Claro. De Shakespeare, para que no se notara tanto la copia, ¿no? Fíjese que Nolan es una suerte de Menard, ¿no? Aquí también. Pero deliberadamente las dejó así como para que cualquiera que conociera la obra de Shakespeare dijera, oye, pero estas frases que se dicen aquí, estos personajes, esto no es de ellos, esto es de Shakespeare. Claro, lo descubre el nieto, comprende que él también forma parte de la trama de Nolan. Y al cabo de tenaces cavilaciones resuelve silenciar el descubrimiento. Publica un libro dedicado a la gloria del héroe. También eso, tal vez, estaba previsto. Díganme si esto no es una maravilla de cuento en donde todo encaja perfectamente, ¿no? Y esa, dime. Ahorita que mencionas esto, o sea, dentro de la ficción, ¿no? Nolan, al hacer mención, o sea, él sabe que es hacia Ryan. O sea, él lo dice sabiendo que Ryan lo va a ver y va a descubrir todo esto al futuro, ¿o es algo aleatorio? No, creo que es aleatorio. No podría saber con exactitud que sería el bisnieto, claro, ¿no? Pero probablemente él sabría que alguien en el alguien. futuro, familiar o algún historiador, qué sé yo, descubriría el plan, la maniobra, pero lo descubriría y al mismo tiempo lo callaría.
Lo callaría. Claro, lo haría cómplice, claro. Así es. Exacto. ¿No? Ahora, hay varias cosas aquí interesantes. ¿Por qué Ryan no es el narrador del argumento de Borges? ¿Por qué Borges nunca deja de ser el narrador del cuento? Porque muy bien pudo haber sido Ryan, ¿no? Bueno, supongo que será porque supuestamente es una idea en construcción, ¿no? Incluso Borges dice, la investigación que hace Ryan es un hiato en la historia, ¿no? No sabemos cómo comienza a leer, pero ¡plin! Tiene una inspiración, no sé, y dice, ya, esto pasó, ¿no? Entonces supongo que porque es una historia en construcción, ¿no? Exactamente. Ryan no podría narrar el cuento, porque si Ryan narrara el cuento es porque ya sabe el secreto. Okay. ¿No? La idea justamente es permitirnos ver a un Ryan sorprendido al final, al igual que el lector, cuando se da con la verdad. Por eso es que él no podía narrar algo que no sabía, ¿no? Mientras que el narrador que está desde afuera, desde otra capa, ¿no? Sí, sí es posible que él manejara esa información, ¿no? Además aquí hay, bueno, aquí hay muchas cosas interesantes. Entre ellas, uno de los temas que es muy propio de Borges, y es el sostener dos ideas aparentemente contradictorias y que las dos ideas sean posibles, que las dos ideas sean verdaderas al mismo tiempo, ¿no? Parece una cuestión no lógica, pero que Borges lo trabaja siempre muy bien, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en Pierre Menard, el mismo texto del Quijote, ¿no? Posee dos significados distintos dependiendo del contexto de donde se lea, ¿no? Aquí un mismo personaje es héroe y es traidor, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente es traidor, es héroe, o como dice Borges, es traidor y es héroe? ¿Cómo lo ven ustedes? Traidor y héroe, ambas. O sea, incluso pensaría que él mismo juega a vivir su propia muerte o anticiparse a ello, ¿no? O sea, él mismo lo decreta al saber que él es el traidor, porque él sabe que es el traidor, ¿no? Ese juego un poco, no sé, sádico, ¿no? Así lo veo, ¿no? Sí, lo que acabas de decir, Adriana, es algo que yo siempre me he preguntado cada vez que releo este cuento, porque además el narrador no nos da mucha información de Kilpatrick, ¿no? De hecho, de quien sabemos un poco más es de Nolan, que es el constructor. Claro. Pero Kilpatrick es muy raro, sí, que él mande a investigar y a buscar al traidor sabiendo él que es él, ¿no? Pareciera que es una suerte de inmolación, ¿no? Como si incluso detrás de ese cerebro que es Nolan, que es el que construye todo, hay alguien más detrás de él o por sobre él, que es Kilpatrick, que ya sabía, conociendo a Nolan, lo que Nolan podía haber fraguado y que es efectivamente lo que hizo. Sí, ¿no? sí, es como un master plan, no sé, o sea. Sí, exactamente. Sí. Bueno, además fíjense cómo este cuento se parece a muchas de las películas, ¿no? De Christopher Nolan, hablando de coincidencias, Claro. ¿no? Sí, no, es una mera coincidencia, pero es verdad, ¿no? El juego de capas, el juego metaficcional, ¿no? El juego de mundos y de instancias de construcción paralelas, ¿no? El juego de lo que Mario Vargas Llosa llama las cajas chinas, ¿no? Una caja metida dentro de otra caja. Es un Inception, ¿no? Inception, exactamente, ¿no? Sí, volviendo a la idea de Nolan. De Nolan. Pero sí, efectivamente, esto es un traidor y es un héroe, ¿no? Y es interesante, viniendo además de un escritor como Borges, que en muchos textos ha cifrado, ha contado, ha reivindicado su estirpe
épica, su estirpe heroica por todos esos ancestros que batallaron en las guerras civiles latinoamericanas, en las guerras de independencia, ¿no? Incluso Borges decía que a veces él salía a la calle y veía el nombre de las esquinas de Buenos Aires y muchos de esos nombres eran de sus antepasados que habían combatido, ¿no? Isidoro Suárez, por ejemplo, Laprida, Isidoro Suárez, por ejemplo. Isidoro Suárez fue un bisabuelo de Borges que peleó en la batalla de Junín, ¿no? Él formó parte de los húsares de Junín, ¿no? Que Bolívar además llamó los húsares del Perú, ¿no? Y ustedes saben que esa batalla fue una de las batallas más importantes para consolidar la independencia del Perú, ¿no? Y cerrar de alguna manera también lo que sería ya la independencia latinoamericana. De hecho, la batalla de Junín le abre camino a lo que va a ser la batalla de Ayacucho. Las dos son el mismo año además, ¿no? 1824. Y entonces, en la batalla de Junín, ¿no? Que era una batalla además que ya estaba perdida, ¿no? Los españoles se habían impuesto sobre los independentistas. Uno de los amigos cercanos de Isidoro Suárez, el bisabuelo de Borges, había sido apresado, pero habían dos regimientos de caballería que habían permanecido como ocultos detrás de una montañita. Los españoles no los habían visto, ¿no? Y esos son los dos, digamos, eso tiene un nombre. Bueno, los dos frentes de caballería entran a la batalla de Junín, rescatan al amigo de Isidoro Suárez y vencen a los españoles. Una batalla totalmente recuperada. Ya se daban por vencidos, ¿no? Y la ganan. Entonces, claro, eso entra a los anales de la historia y Borges siempre se sintió muy orgulloso de que su bisabuelo haya peleado en esa batalla y que haya sido además nombrado por Bolívar como uno de los húsares del Perú. ¿Cuándo fue esa batalla? En 1824. Está aquí. El 2 de agosto de 1824, dice Borges en el cuento del tema del traidor y del héroe, se reunieron los conspiradores. El 2 de agosto de 1824 es la batalla de Junín. Estas cosas les encanta hacer a Borges, ¿no? Inscribir, ¿no? Dentro de un relato de ficción una marca que tiene que ver con la historia de la independencia latinoamericana desde el punto de vista general y al mismo tiempo que tiene que ver con su historia familiar, ¿no? Con su historia personal, ¿no? Como un guiño allí, que bueno, un guiño que hay que escarbar también un poco para dar con él, ¿no? Pero claro, también está esta cuestión, porque en Borges todo es siempre dual, ¿no? Con Borges hay que andar siempre con cuidado, porque una cosa nunca es algo que tenga un valor o una definición absoluta. Una misma cosa casi siempre está significando dos cosas a la vez. Y de hecho Borges a lo largo de su literatura, a veces uno puede pensar que entra como en contradicciones, porque un mismo elemento me lo trabaja de formas distintas. Por ejemplo, uno lee en su autobiografía, cuando él se remonta a su infancia y dice que él, para él la biblioteca de su padre era como un paraíso, ¿no? En donde él aprendió a leer, y nunca he salido de esa biblioteca, decía Borges, ¿no? Y la comparaba con un paraíso, como algo edénico. Pero cuando uno lee la biblioteca de Babel, el cuento de Borges, esa biblioteca es el horror, es una cosa casi infernal, es un laberinto caótico y pesadillesco, ¿no? Entonces, claro, uno dice, Borges, ¿en qué quedamos? ¿La biblioteca es un paraíso, es un infierno? Las dos cosas. Borges te diría las dos cosas.
¿no? Dependiendo de dónde me sitúe, ¿no? En Borges siempre había una tensión que tenía que ver con esto que estoy hablando de sus linajes, ¿no? Porque un escritor casi siempre se construye una historia también, ¿no? Y Borges, desde muy joven, va construyendo, no digo que las construye de la nada, hay elementos, por supuesto, históricos, pero le da como una estructura, le da una forma. Él decía que por el lado materno le venía todo el linaje de los guerreros, el linaje militar, lo criollo, la pampa, lo gauchesco, ¿no? Los héroes militares, Isidoro Suárez. Y por el lado paterno le venía todo lo que tenía que ver con la cultura inglesa, la literatura, las enciclopedias, los diccionarios, la cultura letrada, la cultura ilustrada. Por el lado materno, la cultura criolla, la cultura iletrada, ¿no? Por el lado paterno, la cultura escrita, por el lado materno, la cultura oral. Fíjense, ¿no? Dos ramas distintas y al mismo tiempo complementarias. Y entonces en Borges siempre está esa tensión, por un lado, de sentir que él hereda un pasado militar por el lado materno que no puede materializar porque él es un hombre de letras, ¿no? Y entonces él sentía como una suerte de culpa de que esos valores que son el valor de la valentía, del coraje, de la lucha, del duelo, él lo había incorporado a unos personajes que ya no eran heroicos. Personajes malevos, ¿no? Cuchilleros, asaltantes, ¿no? Que son recreados en muchos de sus cuentos, los vamos a ver, por ejemplo, en el sur, ¿no? Pero que ya no tenían, digamos, la impronta heroica. Pero como él quería recrear ese valor, pues los inscribió en esos personajes. Y él se queda de alguna manera, o él sí puede materializar la otra herencia, que es la herencia que le viene del padre. Pero entonces Borges sentía, y eso lo señala en algunas entrevistas y en algunos textos, que él quizá le hubiera gustado, ¿no? Ser un hombre de acción, ser un hombre épico, ¿no? Pero le tocó ser escritor. Entonces, y a veces imagina, hay un bello poema de él en donde se imagina a uno de sus abuelos militares que muere en batalla, ¿no? Fíjense lo que hace Borges en ese poema, lamentablemente ahorita no lo tengo aquí a mano. En ese poema Borges imagina que el abuelo está a punto de morir, atravesado por las balas, y el abuelo imagina que le hubiera gustado tener otro destino, un destino de letras, de sentencias, de páginas, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente esos juegos, ¿no? Él le hubiera gustado ser un hombre de acción, de guerra, pero se imagina a su abuelo guerrero, imaginándose ser un destino de letras. Borges, ¿no? Ajá, sí. Claro. Entonces, claro, eso podría explicar también por qué inscribe, ¿no? Ese datico que tiene que ver con su bisabuelo, ¿no? Isidoro Suárez, en la batalla de Junín, en un cuento que problematiza de alguna manera la figura del héroe, ¿no? De que es y no es héroe a la vez, claro. ¿no? Por eso es que, repito, en Borges hay como una nostalgia de lo épico y al mismo tiempo un cuestionamiento de lo épico, ¿no? Porque en todo caso no hay nada menos épico que Borges, ¿no? Claro. Bien, no sé si hay alguna otra observación que quieran hacer sobre este cuento antes de pasar a ese otro portento que es La muerte y la brújula, ¿no? Respecto a lo que tú preguntabas, me parece que preguntaste algo si nos parecía que si ¿cómo lo veían ustedes? Ajá. Mira, yo la verdad, para serte franco, yo lo veo más como un traidor. Para mí que él es, o sea, Kilpatrick es un traidor y que la cara de héroe es en realidad una careta, pues fabricada, ¿no? Con el objetivo de no poner en riesgo, pues, la causa patriótica, ¿no? Por el interés superior, ¿no? Entonces,
A mí me parece que es eso, más tengo esa sensación, ¿no? Finalmente, en realidad, ¿no? La fama de héroe un poco creo que fue el objetivo de la narrativa de Nolan, me parece, ¿no? Y por eso involucró al bisnieto en cierta forma, ¿no? En eso. Y lo que hizo el bisnieto fue precisamente, ¿no? Ensalzar esa careta de héroe, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que es un traidor, ¿no? Pero la cara de héroe es la farsa, pues, ¿no? La cara fabricada, ¿no? Sí. Fíjate que eso que tú señalas también es muy válido, porque el cuento de alguna manera también le propone al lector la posibilidad de elegir, ¿no? Con qué marca te quedas de Kilpatrick. En la sesión pasada, cuando hablaba de las claves, ¿no? Para aproximarse a Borges, una de ellas era la noción de clásico. Y para Borges, recuerden, lo clásico de un libro, de una obra, no es algo inmanente, no es algo que esté en el libro. Es algo que los lectores, la tradición, la historia de la literatura le asigna a ciertos libros. Tan es así que hay clásicos de la Edad Media que con el tiempo ya nadie los recuerda. Dejaron de ser clásicos. Fueron clásicos en un momento para ciertos lectores. Entonces Borges aquí, de alguna manera, nos está problematizando también la noción de qué cosa es un héroe. ¿Un héroe es alguien que hace hechos heroicos o un héroe es alguien que determinada tradición, determinada nación ha elegido como héroes, como símbolos identitarios de un país? Buen punto, claro. Y yendo un poco más allá, Borges aquí, con toda su malicia y su inteligencia, nos está diciendo, ¿no es acaso la historia muy parecida a la ficción? ¿No arma también la historia, ¿no? Sus complots, ¿no es la historia un teatro también? ¿No? ¿Hasta qué punto estamos seguros de que esos héroes que aparecen en los textos de historia hicieron lo que nos dicen que hicieron? Siempre me lo he preguntado. ¿Quién nos lo ratifica? ¿No? O sea, todo eso está aquí en este cuento de 3 páginas. ¿No? Hay todo un cuestionamiento del discurso histórico desde el discurso ficticio. O en todo caso, podríamos decir también que Borges me convierte la historia también en otra rama de la literatura, en otra rama de la ficción, ¿no? Borges es un autor que fabrica escépticos, ¿no? Cuando uno sale de Borges, uno no sale creyendo en nada. Uno sale sospechándolo todo lo sospechas, ¿no? Porque eso es lo que produce Borges en el lector, ¿no? El estímulo de la suspicacia. Sí. Vámonos a la muerte y la brújula, ¿no? que nos están esperando ese detective y ese asesino. Pero antes de entrar en el relato, hay que decir algo sobre el contexto literario, sobre el género en torno al cual está construyendo Borges esta historia, ¿no? Fíjense que en el cuento que acabamos de comentar, el género, porque Borges se mueve en función de géneros, ¿no? ¿Qué género voy a parodiar? ¿Qué género voy a incorporar a mi relato? En el caso de Pierre Menard, uno nota que ahí está trabajando con el género del ensayo, ¿no? Casi que de la biografía. En el caso de El jardín de senderos que se bifurcan, un poco con la historia, ¿no? Que también parte, ¿no? De una cita de un libro de historia. Aquí, en el tema del traidor y el héroe, es muy obvio que el discurso de la historia tiene un peso importante y el del teatro, ¿no? Aquí no hay para dónde agarrar, sino que el género policial, ¿no? Y es curioso además, porque el género policial prácticamente que fue creado e inventado por Edgar Allan Poe en la década del 40 del siglo XIX, con ese primer cuento que escribe Poe
llamado Los crímenes de la calle Morgue, en donde además crea al primer personaje paradigmático de la literatura policial, que es el investigador, que es Dupin, ¿no? Que es además, y además ambientado en Francia, en París, ¿no? Importante eso, porque este cuento no está ambientado en Buenos Aires. O está ambientado en Buenos Aires, pero con nombres franceses. Sí, pues eso dice en el prólogo. Claro. En el prólogo dice ¿no? algo así, ¿no? Como Sí. que no te engañen los nombres escandinavos, ¿no? Sí. Esto ocurrió en Buenos Aires. Exactamente. Así es, ¿no? De hecho, el Hotel du Nord, que mencionan ahí en el cuento, en realidad es el Hotel Plaza de Buenos Aires, ¿no? Todo el despliegue topográfico que hay en La muerte y la brújula es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tal como la conoció Borges. Pero además a mí me parece, y además ya esto es una casualidad, no es algo pensado, fabuloso que coincidan las fechas, que casi un siglo después de la fundación del género policial Poder de Allan Poe, en la década del 40, pero ya del siglo XX, Borges escribe un cuento que de alguna manera dialoga con el origen de la novela policial y le da la vuelta, le tuerce el cuello al cisne, podríamos decir, ¿no? Ahora, para entender cuál es el quiebre que hace Borges del género policial tradicional hasta ese momento, habría que ver brevemente, ¿no?, cuáles son las características del género policial básicas, ¿no? Déjenme saltarme algunas cositas que están por aquí, que eso ya lo vamos a ver. Aquí está, ¿no? En un texto de Borges, que escribió en una de las varias revistas de Buenos Aires y que luego fueron incorporados en un libro llamado Textos Recobrados, Borges escribe un texto llamado Leyes de la Narración Policial. Y en ese texto establece una serie de preceptivas del género policial tradicional. El género la narrativa policial, dice Borges, debe tener un límite discrecional de sus personajes, no muchos personajes. Declaración de todos los términos del problema. Avara economía de los medios. Primacía del cómo sobre el quién. El pudor de la muerte. La necesidad y la maravilla de la solución. El desdén de las aventuras físicas. Lo que importa en un relato policial no es tanto las acciones, ¿no?, sino el pensamiento, el análisis. La prescindencia de las consideraciones o juicios morales, ¿no? Olvídense de que, ay, pobrecito, la muerte, lo mató, el asesino. No. Uno no se puede poner con esos remilgos a la hora de leer un relato policial. O sea, el muerto ahí está cumpliendo una función literaria, narrativa, no moral, ¿no? Rechazo del azar. Claro, sería el colmo, ¿no?, que un texto pensado para el análisis y la deducción se resuelva por una cuestión azarosa, ¿no? Sería como una estafa al lector, porque el cuento policial es como un juego de ajedrez, ¿no?, con sus lógicas. Desconfianza o rechazo de los protocolos de la investigación policial, ¿no? Borges le parecía una abominación que en un cuento policial se descubriera el crimen a través de pistas, el análisis de la sangre, el cabello. No, todo tenía que resolverse mentalmente. Si es posible, ni siquiera había que acercarse al lugar del crimen, ¿no? Como efectivamente ocurre en Edgar Allan Poe, ¿no?, que Dupin a veces no sale ni de su cuarto, ¿no? Y como a veces resolvía también los crímenes Sherlock Holmes, ¿no?, que es hijo de Dupin. El asesino debe pertenecer al elenco inicial del relato, ¿no? Y si es posible, Borges decía, mencionado en los primeros párrafos, ¿no? Claro, porque además también es una estafa que al final se nos diga que el asesino es un personaje que no había aparecido en todo el relato. No, pero así es muy fácil, ¿no? Claro. La solución debe prescindir de lo sobrenatural, que solo puede aparecer como conjetura transitoria a descartar, ¿no? Entonces, claro, la estructura de un relato policial
¿no? El esquema clásico, del relato clásico, ¿no? Es que hay el método. ¿Cuál es el método? El método es, hay un razonamiento, ¿no? El razonamiento hecho por el investigador que va llevando al análisis y luego a la deducción, ¿no? Ese es el método. ¿Cuáles son los personajes centrales del relato clásico policial? Hay un investigador acompañado de un amigo, ¿no? En el caso de Edgar Allan Poe, es el narrador, ¿no? El narrador quien cuenta la historia que está siendo protagonizada por Dupin. Dupin no es el narrador, ¿no? Es el investigador. Y ese amigo del investigador casi siempre sabe menos que el investigador, ¿no? Una suerte de comparsa, digamos que es como el Sancho Panza de Don Quijote, que es un poco Sherlock Holmes, ¿no? Y Watson. el querido Watson, ¿no? Su querido Watson. Entonces, el investigador, ¿no? Tiene que resolver el crimen de una víctima, ¿no? Y a través de la resolución, del razonamiento, llegar al criminal. Entonces, estos son los tres personajes del relato clásico: el investigador y su amigo. El amigo puede prescindir o no, la víctima y el criminal, ¿no? La narración está construida a partir de un enigma, ¿no? Hay algo que no se sabe, ¿no? La historia 2, diría Piggy, ¿no? Ese enigma se va a resolver como el relato mismo, la narración misma va llevándonos a la resolución del enigma, ¿no? Es decir, nos va llevando a la verdad, ¿no? En el relato clásico, ya vamos a llegar aquí. En el relato clásico, además, en el relato clásico, en Poe, por ejemplo, todavía en Sherlock Holmes, el investigador, fíjense que el investigador casi nunca es de la policía, ¿no? Es alguien, es un outsider, ¿no? Que trabaja por el mero placer de descubrir, ¿no? Y de dejar mal a la policía casi siempre, ¿no? Claro, en ese cuento la carta robada, él dice precisamente porque los policías utilizan sus métodos es que no pueden encontrar la carta. Sí. ¿No? Y además en ese cuento Poe señala algo también importante, que no es el mero razonamiento puro, analítico, sino que también tiene que haber un grado de intuición, de imaginación, ¿no? Es decir, el investigador casi como un artista, que deduce, que llega a la solución, a despejar la X, ¿no? A través de su intuición, de su razonamiento, de su lógica. Pero cuando se resuelve el crimen, en los relatos clásicos policiales, de alguna manera se restituye el orden social, ¿no? El asesino, el estafador, el delincuente va preso, es detenido, ¿no? Su crimen no queda impune. Es decir, que en ese sentido, el relato policial clásico funciona un poco como la tragedia griega, ¿no? Que a través de la inmolación, a través del sacrificio, a través de la muerte de ese personaje, la ciudad, la polis, restituye su armonía, restituye su arete, su equilibrio, ¿no? Porque en la tragedia siempre ocurre una desproporción. Hay alguien que se sale del equilibrio. Hay alguien que cae, dirían los griegos, en ibris, en soberbia, ¿no? La desmesura se castigaba con el destierro o con la muerte, en el caso de los griegos. Pero en la ciudad moderna, digamos que el delincuente es castigado ya con el descubrimiento del crimen y con su castigo ya legal, ¿no? Judicial. Teniendo esto en cuenta, vayamos al cuento de Borges. Borges está jugando, trabajando con los elementos, con las herramientas, ¿no? Del relato clásico, pero poniéndolas en un orden distinto. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué vieron? Yo casi lo empecé a leer, pero no lo terminé. Lo que te decía, me daba mucho rechazo, tenía que volver.
Sí, bueno, es lo que habíamos comentado de Borges, ¿no? Al principio es como, wow, ¿qué es esto? Esto es como otro idioma y pues, poco a Sí, poco como si uno fuera va, exactamente. no, sí, ¿en qué idioma está escrito esto? Esto es español. Eh, pero bueno, con estas herramientas uno ya puede ir como, bueno, son llaves, ¿no? Que va abriendo uno como ciertas cerraduras del sentido. A mí Bueno, me parece interesante que en esa lista, Luis, esté la regla de que el personaje, el victimario debe conocerse, ¿no? Al principio, mencionas tú incluso, aquí lo que se plantea al principio no solo es el personaje, no solo aparece en primeras páginas, sino casi en la segunda página tenemos la solución. O sea, que es tan simple, Trevinarius la dice y es exactamente lo que había pasado. Es más, pareciera que Trevinarius es el verdadero Dupin ahí, solo que no le estamos haciendo caso porque Lonrod, o Lenrod como se pronuncie, quiere esta novela, ¿no? Muy simple, dice, no es interesante. Y era la solución. Es más, sí, digamos, su hipótesis, lo que ¿cómo se diría? El dilema que necesitaba Lonrod se crea porque él plantea primero su solución y luego se empieza pues el ladrón, perdón, el asesino empieza a darse cuenta de eso y poner las pistas que Lonrod necesitaba para seguir desviándose, ¿no? sí, Exacto. Coincido con Alejandro totalmente. Y hay una frase ahí que una vez la conversamos con un amigo justo sobre este punto, y es que o sea, en realidad no hay misterio, ¿no? O sea, todo era, como dice Alejandro, todo era lo que pensó Treviranus, ¿no? Sino que lo que sucede acá es que el criminal crea el misterio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta es la historia de una venganza, ¿no? Entonces, este criminal, pues, luego de sufrir, pues, una herida de bala y que su hermano se quede encarcelado, entonces, esa convalecencia en esa casa tan rara, ¿no? Se puede no de ser religioso que lo intenta consolar, al contrario, en lugar de calmarlo, como que ahí me hace acordar a la palabra Inception que mencionó Alejandro al comienzo, ¿no? Como que le metió la idea de que estaba atrapado en un laberinto, ¿no? Entonces todo fue una pesadilla, ¿no? Sufrió el hermano encarcelado, entonces dijo, ah, no, estoy atrapado en un laberinto, así que voy a crear un laberinto, ¿no? Entonces se aprovechó de los hábitos del detective, pues, ¿no? Que al final, o sea, como dice el Treviranus, o sea, le vio las tres patas al gato, ¿no? Y yo me atrevería, aquí sí de repente un poco discrepo, yo creo que, o sea, claro, aquí Dupin yo creo que sería Lonrod, pero yo creo que aquí Borges, o sea, se burla de la figura de Dupin, ¿no? Dice nota que Dupin, o sea, un puro razonador, ¿cómo termina? Muerto, atrapado en la telaraña que teje un ingeniero, ¿no? Un Nolan, por decirlo. Ese es un elemento, por ejemplo, que aquí que me parece que se repite, ¿no? Aquí hay así un es. Nolan, que en este caso es Ray Scharchard, que trata una trama que luego se interpola en la realidad, ¿no? Y que un investigador, en este caso, pues, ¿cómo se llama Lonro, como Ryan, pues trata de elucubrar, ¿no? Claro, y al final los dos, tanto Lonro como Ryan, cumplen los deseos del creador, ¿no? Sí, no, muy de acuerdo con lo que ha señalado Alejandro y con lo que ha dicho Luis. Creo que han dado, ¿no? Con el desciframiento de la parodia que está realizando Borges aquí, ¿no? Claro. Porque la parodia es aquel texto que se monta sobre un texto anterior, ¿no? Ya constituido dentro del canon, y lo desactiva a través del humor, a través de la ironía, ¿no? Es como una imitación risible. Y efectivamente, aquí Borges está burlándose un poco bastante, de esa figura ya casi arquetípica del investigador racional, ¿no? Que quiere Racional. desentenderse de las salidas fáciles, ¿no? De los argumentos que El pertenecen, evidente. digamos,
al sentido común, ¿no? Mm. Porque ¿qué es el narrador de los cuentos de Dupin, de Edgar Allan Poe? ¿Qué es Watson? Los que representan dentro de la narrativa policial el sentido común, la gente realista, ¿no? Los que tienen los pies sobre la tierra, los aburridos dentro del género policial, ¿no? Precisamente por tener los pies en la tierra, por ser gente apegada al sentido común y a la visión de las cosas sencillas de la vida, no van a dar nunca con el acertijo. Aquí Borges le da la vuelta, ¿no? Desde el comienzo, Trevirano se dio cuenta de que eso había sido simplemente un crimen para robarle. Un robo vulgar. Un vulgar robo, ¿no? Pero, y aquí está la broma, ¿no? Aquí está el chiste, aquí está la risa de Borges. Cuando Trevirano le dice, no hay que buscarle 3 pies al gato, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante. Qué maravilla esto, de verdad. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. Fíjense esto aquí, qué maravilla, que es como además, es como si Lonro le estuviera diciendo, sí, muy bien, pero nosotros estamos en un cuento, nosotros no estamos en una realidad, y el cuento tiene la obligación de ser interesante, ¿no? Porque entonces, si yo te hago caso a ti, el cuento se termina aquí. Claro, el cuento se terminó. Se termina aquí. ¿No? Claro, esto se termina aquí, claro. No sigue, ¿no? Pero yo tengo que seguir, ¿no? Porque yo soy el investigador de este cuento policial. Entonces, no te voy a hacer caso, ¿no? Claro, todo esto Borges aquí, yo me imagino que Borges se moría de la risa escribiendo estos relatos, ¿no? Porque además, fíjense, vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? En el primer párrafo, donde se nos dice, de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lonrot, temeraria. ¿No? Yo también me quedé ahí, en ese adjetivo. Sí. Temeraria. Ahora, ¿cómo puedes tener una temeraria perspicacia, no? Sí. Es tan... Claro, además es fascinante releer este cuento, porque vamos a estar claros, cuando uno lo lee por primera vez, uno no llega a estas conclusiones que estamos llegando ahorita, ¿no? Es cuando uno lo termina y luego después vuelve y empiezas como a articular las pistas, en donde te das cuenta, no, claro, me lo estaba diciendo desde el comienzo, pero desde el comienzo, la primera vez tú no lo captas, ¿no? Lo captas cuando vuelves. Claro, aquí uno ya sabe, porque ya se leyó el cuento, de que evidentemente es temeraria, y más que temeraria va a ser trágica, su perspicacia. Ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy. Fíjate que no dice la periódica serie de crímenes, sino hechos de sangre. Claro, porque uno de los 4 crímenes es falso. No ocurre, no llega a ocurrir, es una pantomima, ¿no? Que ocurre ahí en esa suerte de bar, ¿no? De los suburbios. Fíjense que hasta eso está cuidado allí, ¿no? Que culminaron en la quinta de Triste Leroy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lonrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlat. Ya en el primer párrafo está el nombre del asesino. Cuyo segundo apodo... Sí. Spoiler. Pero ahí lo curioso es que, o sea, claro, sí. es el... A ver, o sea, no es ¿cómo te puedo decir? Bueno, es el criminal, ¿no? Pero
bueno, claro, no, No lo conocemos, pues, no sabemos nada. claro, Entonces no nos no, interesa, ¿no? Es como, Además que ok, fíjense claro, que los claro, nombres claro. están creados deliberadamente para que nos suenen ficticios de entrada, ¿no? Red Scarlet es como decir rojo rojo, ¿no? claro, rojo Como una escarlata. forma, claro, rojo escarlata, ¿no? Como una insistencia en, bueno, en la sangre, ¿no? En su condición del malvado, cuyo segundo apodo es Scarlet el Dandy, ¿no? Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lonrod, pero este nunca se dejó intimidar. Lonrod se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y hasta de Taur. Fíjense entonces aquí, Borges, en el segundo párrafo, empieza a hacernos trampa. Es decir, Borges empieza a tratar al lector como Red Scarlet va a empezar a tratar a Lonrod, tendiéndole pistas falsas, ¿no? Números. A través del número 3, ¿no? Claro, porque me dice que este personaje, Yarmolinsky, ¿no? Llega el 3 de diciembre, es delegado del Podolsk al tercer congreso, otra vez 3, ¿no? Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años 3 de años. guerra en los Cárpatos Ah, y 3000 años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Aquí me filtró un 4. Un 4. Y luego hay un 5. No sé. ¿No? Sí. Y Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas y antes de la medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca que dormía en la pieza contigua. El 4 a las 11:03 los llamó por teléfono un redactor de la Yiddish Zeitung, el doctor Yarmolinsky no respondió. Ya lo habían matado. Fíjense además, claro, no es lo mismo leer un cuento, cualquier cuento, que leer un cuento policial. La disposición del lector, cuando sabe que está leyendo un cuento policial, inmediatamente tú sacas tu lupa imaginaria, ¿no? Y empiezas a leer el cuento, fijándote en todo lo que el narrador te está diciendo, el número, y empiezas a notar, este número, este nombre aquí, esto tiene que ver, si te conviertes tú mismo en un detective, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte de narrar, ya no solamente un cuento policial, sino el arte de narrar en general, es tratar de que el lector se equivoque. Porque si yo narro de tal manera de que el lector me adivine el secreto, el corazón de un relato, en las primeras líneas, el lector me ganó, ¿no? Y eso, que es tan importante para narrar, es 10 veces más importante en un cuento policial, ¿no? El narrador, el escritor está escribiendo contra el lector, ¿no? Para que el lector vaya siempre detrás de la liebre. Y esa liebre es el secreto, ¿no? Entonces, para despistarlo, tengo que ponerle pistas falsas. Entonces, claro, como yo sé que el lector va a leer esto como un cuento policial, le voy a lanzar un poco de 3 ahí, ¿no? Para que envenenarle la cabeza y para que él vaya haciendo sus esquemas geométricos, ¿no? De tal modo como los hace Lonrod, ¿no? Y entonces, claro, Lonrod cae en esa suerte de vicio racional, ¿no? Porque Lonrod es el detective de lo ficcional, ¿no? Y Treviranus, como bien dijo Alejandro y luego Luis, es el detective de la realidad, ¿no? Que van a la búsqueda de la resolución del crimen, ¿no? Lo curioso es que aquí hay dos buscadores, otro nueva vuelta de tuerca, ¿no? Al relato policial clásico, porque ellos están persiguiendo, pero sobre todo Eric Lonrod está persiguiendo al criminal y no se da cuenta que es el criminal quien lo está persiguiendo a él, ¿no?
o que de alguna manera lo está atrayendo hacia su trampa, ¿no? Porque hay alguien que quiere descubrir el crimen, pero hay alguien que quiere matar al investigador. Por primera vez en un relato policial, ¿no? El investigador es investigador y al mismo tiempo es víctima, ¿no? Y el criminal es a la vez criminal y también investigador, es decir, razonador, ¿no? Fíjense cómo aquí se van invirtiendo los roles. Por eso es que sus nombres incluso hasta se parecen, ¿no? Lonrod, Red Scarlet serían como una suerte de dobles. Entonces el primer crimen ocurre, el de Marcelo Yarmolinsky, el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Claro, entonces aquí ya él entra, ¿no? Lonrod en la lógica, ¿no? Porque además, como ve que todo está enmarcado dentro de la cultura judaica, ¿no? Y el libro del tetragramatón, y etcétera, etcétera, él se va por allí, ¿no? Se va por esa vía, empieza a investigarlo, a armar su teoría, su hipótesis, ¿no? Y él supone que el segundo crimen será dentro de un mes, ¿no? En el lado oeste de la ciudad, ¿no? En los suburbios. Y efectivamente muere Daniel Acevedo. ¿No? La lógica le dice, porque él piensa que la figura geométrica que ha pensado Lonrod en la hipótesis para descifrar el crimen es un triángulo, ¿no? Entonces piensa que el tercer crimen, como efectivamente no se equivoca, va a ser dentro de un mes, el 3 de febrero, ¿no? En la Rue de Toulon, ¿no? En donde muere un tal Ginsberg, pero después nos vamos a dar cuenta que no era ningún Ginsberg, que era una falsa, ¿no? Un falso muerto, ¿no? Pero entonces, Lonrod, en un alarde de egocentrismo, ¿no? Señala de que no, que realmente no era un triángulo, ¿no? Sino que en realidad la figura geométrica es un rombo, y por eso es que aparecen los rombos mencionados a lo largo del relato, y cuando él entra en la casa, ¿no? En donde está Red Scarlet, no sintieron que estaba entrando como en un laberinto, como en una casa de espejos, ¿no? Simetrías. Sí, pero como una exacerbación de las simetrías que llega a un punto en que ya generan un caos y no un orden. Porque la simetría está hecha para generar orden, pero el exceso de simetrías, la multiplicación de simetrías, paradójicamente genera un caos. ¿Y qué cosa es un laberinto? Un laberinto es una construcción arquitectónica llena de galerías, ¿no? Que dan la ilusión de un orden, pero en realidad es un caos milimétricamente construido, ¿no? Un poco es eso la imagen de la casa de Londres. Entonces, claro, descubre que debe haber un cuarto crimen, ¿no? Es solo cuando está en la casa que se da cuenta Lonrod que el cuarto crimen evidentemente existe. Es el suyo. Él, ¿no? Claro. Y que ha caído en la trampa de Scarlett. Y al final, ¿no? Pero además que Borges es muy malvado, porque hasta el final se burla del pobre Lonrod, ¿no? Porque, claro, Lonrod lo único que tiene es como cerebro, nada más. Cerebro, y no deja de razonar hasta el momento en que el otro lo tiene amenazado con el revólver, ¿no? Y entonces le lanza otra hipótesis, ¿no? Aritmética. Y entonces, claro, Scarlett, ¿no? Le dice, sí, para la otra vez que lo mate, replicó Scarlett, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta y que es invisible, incesante. Retrocedió unos pasos y después, muy cuidadosamente, hizo fuego, ¿no? Como diciendo, sí, está bien, pero te voy a matar igualito, ¿no? No, igualito vas preso. Por más que te vuelvas a refugiar nuevamente, ¿no? En el pensamiento racional. Bueno, el cuento tiene muchísimas más cosas, ¿no? Detallitos, juegos con el contexto judío, ¿no?
por ejemplo, en esta parte, en donde se nos dice que los diarios de la tarde no descuidaron las desapariciones periódicas. La Cruz de la Espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último Congreso Eremítico. Ernest Palat, en El Mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrón clandestino y frugal que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 judíos. Fíjense la burla aquí de Borges, ¿no? En que los periódicos dicen que, bueno, que todo este aparataje, ¿no? Este pogrón clandestino se ha demorado tanto para matar 3 judíos. Claro, aquí me está diciendo de manera muy irónica que hay otros pogrón en Europa, ¿no? Claro, que han matado millones de judíos en un tiempo muchísimo más rápido, ¿no? Claro, aquí Borges además está estableciendo también correspondencias con lo que está ocurriendo en el momento en el que está redactando el cuento, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bien, no sé si hay alguna otra observación, algún otro comentario con respecto a este relato. De leer, pero me llamaba la atención, no sé si esto es un enunciado o cómo se dice, que hace referencia a esto de la primera letra del nombre ha sido articulada, ¿no? Ajá. Que repetir, ¿no? Entonces dice la segunda letra del nombre, bueno, o sea, es como que está ahí recurrente, entonces no sé qué figura o cuál es la intención, ¿no? De ello. Claro, cuando encuentran el cadáver de Yarmolinsky, él estaba escribiendo su máquina de escribir y escribió la primera letra del nombre ha sido articulada, ¿no? Me imagino que estaría escribiendo algo, no era ninguna clave de nada. Ok, por eso, esa es la pregunta, si era una clave. Claro. No, cuando el asesino, Sharlak, ¿no? O Scarlett, lee en la prensa, ¿no? Cómo ha sido, cómo ha ocurrido este crimen, ¿no? Crimen además en el que él está involucrado, pero ese crimen tenía una finalidad nada más del robo y ya está, ¿no? Pero cuando él se da cuenta de que Lonrod está en la pesquisa, ¿no? Involucrado en el desciframiento de ese crimen, entonces dice, nada, esta es mi oportunidad, ¿no? Fíjense lo que ocurre aquí, ¿no? De esa erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yiddish Zeitung. Este quería hablar del asesinato. Alguien lo entrevista a Lonrod, ¿no? Es el momento más importante. Claro, este quería hablar del asesinato. Lonrod prefirió hablar de los diversos nombres de Dios, porque Lonrod es un vanidoso, ¿no? Claro, es un fanfarrón, ¿no? Que quiere hacer alarde de lo mucho que sabe, ¿no? Él quiere hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en 3 columnas que el investigador Eric Lonrod se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. El periodista también es, ¿no? Bastante malvado. Lonrod, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim, ¿no? Fíjense esto, uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim. Es decir, que como la noticia salió en la prensa y Lonrod habló, ¿no? De todo esto, lo que tiene que ver con los nombres de Dios, el tetragramatón, bueno, ni tardo ni perezoso, unos editores por ahí dijeron, no, vamos a empezar a vender estos libros porque la noticia está en el aire y la gente va a estar interesada y va a querer saber más de eso. Claro, esa información le llega a Scarlett. Dijo, nada, exacto, aquí voy a tejer mi telaraña, ¿no? Y este va a caer redondito, porque además él ya se dio cuenta de la hipótesis que está trabajando, ¿no? Lonrod. Y entonces, claro, traman el segundo crimen, ¿no? Que ocurre en febrero, ¿no? En donde muere Daniel Simón Acevedo, ¿no?
Y claro, se encargan de escribir que la segunda letra del nombre ha sido articulada, ¿no? Armándole la figura al investigador, tejiéndole la telaraña. Y por eso en el tercer crimen, que ni siquiera es un crimen, ¿no? Que se inventan allí un tal Ginsberg, etcétera, etcétera, vuelven a... La última de las letras del nombre ha sido articulada, ¿no? Pero claro, además la última colocan allí. Claro, cuando hay un cuarto que realmente... Con toda la intención, ¿no? Porque además el trazado no es tan simple, porque Scarlett sabe que el otro es muy inteligente y que va a sospechar de que ese último vértice es falso. Es falso. ¿No? Claro, y que esa figura no es un triángulo, sino es un rombo, ¿no? Como evidentemente lo descubre Lönnrot, ¿no? Eric Lönnrot Sí, dime. Hay un detalle que me llama mucho la atención, porque mira, en la... Espérate, va. En la parte final, Scarlett dice, como Treviranus adivinó, un mero simulacro. Pero, ¿cómo es que supo Scarlett que Treviranus sabía que era un mero simulacro? Porque, o sea, Treviranus conversó, ¿no? O sea, cuando fueron a indagar sobre el supuesto secuestro, ¿no? El supuesto secuestro de Ginsberg, Treviranus habla con Finnegan, ¿no? Le pregunta cómo es qué había pasado, le cuentan los hechos, llega Lönnrot, entonces Treviranus habla con Lönnrot y Treviranus le dice a Lönnrot, ¿y si esto fuera un simulacro? ¿No? Entonces, ¿cómo pudo adivinar Scarlett que Treviranus dijo eso, ¿no? Eso me parece como que, no sé, está en el aire, me dejó pensando. Pero ¿en dónde estás? A ver, vamos a buscarlo. Pero creo que no Mira, es una cita textual, o sea, creo que textualmente no lo dice, sino que ahí Borges lo Es el está narrador. parafraseando, claro. Borges lo está Claro, parafraseando. porque una cosa es la voz del personaje y otra la voz del narrador, ¿no? Y claro, el narrador sí lo sabe todo, ¿no? Entonces no, es pero esta posible que... es la voz de Scarlett, ¿ya? A ver, Mira, pero vamos... ¿Dónde está? es prácticamente, mira, cuando él dice, el tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Ok. Fue, como Treviranus adivinó, un mero simulacro. Griffius, Ginsburg soy yo. A No sé ver, si lo el está tercer... prácticamente el Claro, tercer después crimen. de la segunda letra del nombre ha Sí, sido articulada. ajá, ahí. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero, poco Tienes antes de razón. la 1. No. Al final del cuento, al final de la narración, Es un párrafo que empieza prácticamente. con el tercer crimen, ¿no? Exacto. Ajá. El tercer crimen se produjo el 3 de Ah, ya febrero. lo ve. Fue Sí. como Treviranus adivinó Un un mero mero simulacro. simulacro. Eso me llamó la atención. ¿Cómo adivinó Sí, Scarlett que Treviranus dijo eso? No, no sé. Porque no hay forma, ¿no? ¿Cómo Porque, se enteró de eso? Sí, pues. claro, no. Ah, ¿cómo se entera Treviranus? No, ¿cómo No, se entera Scarlett. Carlos Scarlett. de El que tercer crimen se Treviranus dijo eso? produjo el 3 de febrero. Fue, Ajá. Treviranus adivinó un mero simulacro. Bueno, pero Triburanos Ajá, se eso es dio lo que me. cuenta. Como sí, sí. No, bueno, pero es que Triburanos siempre es el que está del lado del sentido común, ¿no? Y fíjate que él ve algo extraño allí, ¿no? Digamos, pensando como un detective tradicional, ¿no? Armando las pistas de ese tercer crimen, él nota que hay ahí algo extraño, hay algo raro, ¿no? No hay realmente un cadáver, nunca hubo un cadáver, ¿no? Claro. Que pudiera certificar que allí hubo un crimen, ¿no? Claro, pero el otro, enceguecido de su razón, Lönnrot, ya atribuye que eso es un crimen, ya atribuye que había un muerto, ¿no? Pero Trevirano en ese sentido es mejor detective que Lönnrot, por Claro. supuesto, ¿no? Por eso es que él está seguro de que allí hay algo que no cuadra, Lo asume. ¿no? Claro, lo asume porque Claro. no hay Y cuerpo, Scarlett ¿no? asume que así es. Claro. Sí, ¿no? Claro, yo lo veo así, ¿no? Porque realmente Claro, podría ser así, ¿no? el que da con, con la realidad, con el secreto, con la verdad desde el principio es Trevirano. Treviranus, claro. Sí. Pero además,
eso nos dice mucho también de cómo construye sus personajes Borges. Los personajes de Borges siempre son personajes, sus protagonistas digo, que leen mal, que leen incompleto, que leen de manera fragmentada, borrosa, ¿no? Son tipos, no voy a decir al margen, digamos, de la inteligencia, pero con una inteligencia, digamos, o exagerada, tan exagerada que les impide ver, ¿no? O precaria, limitada, obliterada por algunas razones, ¿no? No son genios, nunca. No son grandes pensadores, ¿no? Borges juega mucho con la lectura fallida, ¿no? Con personajes que no logran descifrar bien los signos que los circundan, y por no lograr precisar bien los signos, por no lograr descifrarlos, de alguna manera terminan en una situación trágica. Casi siempre incluso terminan en la muerte. Porque Borges juega mucho también con el sentido de que la vida de una persona, en el caso de la vida de los personajes, adquiere sentido en un momento específico, ¿no? Hay un momento en la vida de cada ser humano en donde se concentra el sentido de tu existencia, ¿no? En algunos casos eso tiene que ver con la muerte, con el desafío, con un duelo, ¿no? En otros casos no. En otros casos de repente tiene que ver con una suerte de revelación. Ese momento en el que el bisnieto de Kilpatrick descubre que su abuelo, que su bisabuelo fue héroe, ese es el momento de revelación, que no tiene que ver con la muerte ni nada, sino que simplemente con algo que se le presenta, ¿no? El momento en el que Kilpatrick es asesinado, ese es el momento en donde cumbre, ¿no? del sentido de su vida. Aquí, por supuesto, ¿no? El momento en donde se le revela el sentido de su existencia a Lonrod es al final, ¿no? Cuando se da cuenta que cayó en la trampa. Y que cayó en la trampa por él mismo. No por falta de raciocinio, sino por exceso de raciocinio, ¿no? Hay una frase de Julio Ramón Ribeiro en Las Cosas Patrias que a mí me gusta mucho, y él dice algo así como que la locura no consiste en carecer de razón, sino en llevar la razón hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Claro, porque alguien que lleva la razón hasta las últimas consecuencias ya no es razonable, es un loco. Claro, qué ¿no? bueno. Claro, entonces, sí. Claro, de alguna forma Lonro es un loco obsesionado con la razón, ¿no? Bueno, un poco como Don Quijote también, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso, vamos a quedarnos con esa idea de estos personajes, ¿no? Como erráticos, como que no logran, a veces no logran ver lo que tienen frente a los ojos, ¿no? Un poco como la carta robada. Y cuando lo ven ya es demasiado tarde. Vamos a quedarnos con esas ideas para los cuentos que vamos a comentar la semana que viene, que son ese gran cuento de Borges que es El Sur, ¿no? Y el otro cuento que era, y ahorita se me fue, yo se los había escrito por allí, ¿no? Ya se los voy a... Ya los voy a buscar aquí. No, ya va. Espérense un momentito. Ya vamos a resolver eso pronto. Bueno, podemos leer más cuentos, pero lo que pasa es que fíjense cuánto tiempo nos toma, ¿no? Un cuento de Borges. El milagro secreto. El milagro secreto. Oh, lo máximo. Y ya el que sur. ese cuento es espectacular, ¿eh? Milagro secreto. El milagro secreto es una maravilla.
¿no? Es También espectacular. también hay judaísmo ahí. También hay judaísmo y hay nazis, Buenísimo. ¿no? Fíjense además que el tema de la Alemania, de los nazis, de los judíos, está como muy presente en Claro, en porque es este histórico. volumen de cuentos. Sí, no, y además eso produjo también muchas divisiones en la vida social argentina, porque, bueno, hubo muchos germanófilos, ¿no? Que se pusieron de parte de los alemanes. Hubo también hostigamiento a la comunidad judía argentina, mucho rechazo en algún momento también a la comunidad asiática. Entonces se empezaron a generar allí como unas tensiones bastante incómodas, ¿no? Que Borges de alguna manera, bueno, absorbe también, ¿no? Y las emplea para su trabajo como cuentista. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna observación antes de despedirnos. Hasta el Nunca próximo entendería miércoles. por qué Borges no ganó un Nobel, pero creo que eso sería otra discusión. No, bueno, yo creo que el Nobel no se ganó a Borges. Ok. Ellos se lo perdieron, realmente. Dani, Yo sí estamos tengo un listos por aquí. comentario. Ajá, Yo tengo un libro que se llama 24 poetas latinoamericanos, ajá. donde está, a ver, está Benedetti, está César Vallejo, Javier Sologuren, Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Vicente Gervasi y Eugenio Montero. Y hay mucha más gente, pero esos son algunos de los que están. Y creo que son 24, son 2 y 4, yo no sé cómo es esto porque yo con los números no me voy, pero el sábado en la noche vamos a leer este libro, vamos a tomar vino, vamos a tomarnos un Malbec y vamos a comer bombones mientras nos leemos este libro. Entonces, si quieren participar, pues nos escriben al WhatsApp y les enviamos toda la info para que se conecten y participen con nosotros y lean un poco más de Borges si les interesa, coman chocolate y la pasen chévere. Ese es mi Vale. comentario de esta noche. Igual ahorita la grabación se la subo en un rato para que la tengan. Y nada, y que tengan una muy buena noche y feliz resto de semana, ¿no? Porque estamos a miércoles, todavía quedan días. Sí. Por el WhatsApp les voy a pasar el link para que vean la charla de Beatriz Sarlo, ¿no? Que es de esta charla además donde yo descubrí el dato de lo de la batalla de Junín y de los húsares, ¿no? Es una charla bien interesante. Beatriz Sarlo es un cerebro, de verdad. Sí. Bueno, Buenísimo. cuídense mucho. Bueno, gracias. 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 Chao, Que chao. Gracias a descansen. ustedes. Gracias. Nos Bye. vemos a la próxima semana. Chao, Chao. feliz sesión, feliz Nos noche. vemos. Gracias. Chao.